¿Te interesa entender bien y profundizar en los subtipos de los eneatipos del eneagrama? Si es así, entender primero los 9 eneatipos básicos es fundamental, pero luego entender que cada uno de los eneatipos tiene 3 subtipos y las particularidades de esos subtipos nos hacen que hay que estudiar un poquito estas 27 formas de ser del personaje. Todo esto no es tan fácil como pudiese parecer en un primer momento. Nos encontramos con eneatipos con subtipos muy diferentes, como por ejemplo el 6, o eneatipos con subtipos bastante parecidos, como el eneatipo 5. Nos encontramos con eneatipos con subtipos ciegos muy profundos, como por ejemplo en el 3, subtipo conservación. Y nos encontramos que en algunos eneatipos hay ciertos subtipos que tienen una flecha más marcada. Por ejemplo, en el eneatipo 7 no es lo mismo la flecha que tiene un 7 sexual que la que tiene un 7 social. Es decir, cómo se relaciona con el 1 y con el 5. Todo esto y mucho más te lo vamos a contar en este vídeo. Si ves que te interesa, estás en el lugar adecuado. Si has llegado hasta aquí es porque te interesa muchísimo el mundo del eneagrama y sobre todo el mundo de los subtipos dentro de los eneatipos. Si ves que no tienes mucha idea de cómo son los subtipos de partida, te recomiendo que pares este vídeo, que le des al stop y que te vayas a ver este vídeo que te dejo aquí a continuación. Mira bien primero cómo son los subtipos, aunque sea una pincelada básica, y luego vuelve a este vídeo para profundizar. Sin embargo, si ya conoces las bases de las 27 formas de ser, este vídeo te va a gustar porque vamos a hilar fino. Primero, los conceptos. Entramos en, ¿es lo mismo los subtipos o las diferenciaciones que hay en los subtipos de cada eneatipo? Este es un tema súper potente. Siempre insistimos en que en el eneatipo 8, en el 9 y en el 5, los subtipos son diferentes, sí, si no, no existirían los subtipos, pero tienen particularidades demasiado comunes. Muchas veces un 5 social y un 5 conservación es muy difícil de distinguir desde fuera, prácticamente imposible. Sin embargo, si nos vamos a un eneatipo 7, veremos claramente cómo un 7 social se diferencia de manera radical de un 7 conservación y de un 7 sexual. Esto lo vemos con mucha claridad, tanto desde dentro como desde fuera. O nos vamos al eneatipo 3, donde los 3 subtipos de repente se diferencian bastante. Un 3 social va sacando pecho por la vida, logrando cosas. Un 3 sexual se concentra mucho en la imagen y se concentra mucho en ser complaciente con la otra persona, mientras un 3 subtipo conservación se concentra muchísimo en ser muy diferente a la hora de hacer las cosas, las hace muy bien y desde ahí, desde marcando esa diferencia a mejor, casi tan perfeccionista como un eneatipo 1, de repente cree que puede conseguir siempre el halago o cree que siempre puede conseguir la palmadita en la espalda, es decir, el reconocimiento de cada uno de los 3 se busca de manera muy diferente. Esto es súper importante porque vemos que aquí claramente los 3 subtipos se diferencian, lo mismo que se diferencian en el eneatipo 6. Si vemos un 6 conservación, estaríamos en el prototipo de persona, calorcito, complaciente también en el sentido de que no te va a dar mucha guerra, complaciente también en el sentido de que va a estar pendiente de no generar un conflicto innecesario, va a estar muy preparado para salir de sus dudas y de repente ese 6 calor, ese 6 está en el miedo, es como un osito de peluche. Sin embargo, un 6 sexual, ¡boom! Estamos con el contraeneatipo. De repente aparece una persona muy potente que también está dentro del miedo, pero que actúa por reacción y la confrontación con la autoridad en un momento dado puede ser muy heavy. Mientras un 6 conservación ni se le ocurre confrontar a la autoridad. Mientras tanto tenemos un 6 de ver o 6 social, que no es un 6 que se le da bien lo social, es un 6 que está preso de la jerarquía. Es un 6 que tiene como mantra, debo hacer las cosas bien. ¿Quién es el que me va a dar la autoridad para hacer las cosas bien? ¿Con quién me tengo que aliar para estar en esta situación de seguridad y poder vivir tranquilo? Cada uno con su neurosis, como todos. No hay neurosis mejores ni neurosis peores, pero hay neurosis más evidentes, o neurosis que se ven con claridad, un 5, alguien podría pensar, o un 9, oh, pues esta gente parece que no está tan mal, ¿no? Porque no les vemos muchas veces, porque están como desaparecidos. Sin embargo, un 8, más allá de los subtipos, de repente dices, oh Dios, esta persona tan invasiva, esta persona que tiene tan clara su intensidad, esta persona que va tanto a por lo suyo, lógicamente va a generar muchísimo revuelo. Hay gente a la que le atraerá mucho esa intensidad y gente que le repelerá muchísimo esa intensidad. Es decir, cada eneatipo y cada subtipo tiene particularidades muy concretas. Así podríamos seguir con cada uno de los subtipos viendo sus diferencias, pero esto ya lo tenéis en nuestros vídeos de subtipos. Es simplemente que marquemos claramente que hay subtipos como el 5, el 8 y el 9 que no se diferencian tanto y otros que se diferencian en la vida o en el... Bueno, vamos a ir con la última de este pequeño vídeo. Vamos a ver, por ejemplo, el 1.
Porque el 1 tiene algo controversial. Si vemos cuál es el contraeneatipo, no es tan claro. Mucha gente piensa que es el 1 conservación. ¿Por qué? Porque es de alguna forma el más empático de los unos. Y dirás, ¿pero eso es un contraeneatipo? ¿Es un contrapasional por eso? Bueno, realmente es diferente. Mientras el 1 sexual y el 1 social son más fríos, más calculadores, están más con su razón, no se ponen tanto en la piel del otro, este 1, subtipo conservación, sí que es capaz de hacerlo. Entonces hay una diferencia muy clara. Sin embargo, ¿cuál es la pasión del 1? Es la ira. Y la ira es la ira expresada o la ira reprimida. Ahí está la clave, porque normalmente el 1, tanto en el subtipo conservación como en el social, tiene una ira reprimida. Mientras que en el 1 sexual claramente se marca la diferencia con una ira expresada de manera incluso a veces violenta. Hay una ira expresada con mucha más potencia que en los otros dos subtipos. Mientras que el 1 social intenta contar al mundo las verdades, por dónde tiene que ir, razona las cosas, pero entra en la frustración de que no se puede adaptar a ese mundo porque ese mundo no le sigue. Y desde ahí tiene muchísima frustración. Entonces cada uno de los tres subtipos es muy diferente entre sí. Y además no es tan claro si el contraeneatipo es el 1 sexual o es el 1 conservación. Y así podríamos seguir, pero como digo, esto ya lo hemos hecho. Entonces, a partir de aquí vamos a ver otro tema importante dentro de los subtipos. Vamos a ver qué pasa con el subtipo ciego. ¿Todos los eneatipos tienen el mismo subtipo ciego en el mismo sitio? Bueno, pues aquí hay un tema muy bonito. En la triada de la emoción vemos que claramente el contraeneatipo está en los subtipos conservación. Si quieres saber cómo son exactamente, mira este vídeo donde explicamos con detalle todo lo que tiene que ver con los contraeneatipos. Mientras tanto, si nos pasamos a la triada más mental, nos encontramos con el contraeneatipo en los 5 en el sexual. Pero es claramente un contraeneatipo. Lo mismo que decíamos que no había mucha diferencia entre los tres subtipos, hay, pero no muchísima. ¿Este sexual es un contraeneatipo? Sí, porque tiene un poquito más de ganas de ponerse en el mundo, de jugar con la confianza-desconfianza, por lo menos se esfuerza en vencer esa desconfianza que le provoca a la gente. Entonces, de alguna forma, es un contraeneatipo, pero no es tan marcado. De hecho, desde fuera, casi ni te enteras que existe ese 5 sexual. Luego, cuando los 5 sexuales te cuentan cómo viven ellos la intensidad en la relación, ves que es muy diferente de un 5 conservación o de un 5 social. Si nos vamos a los 6 vemos claramente que el contraeneatipo está en el 6 sexual. Y si nos vamos al 7 vemos claramente que el contraeneatipo está en el 7 social. Un 7 social que algunas veces nos podría recordar incluso a un 1 o que incluso nos podría recordar a un eneatipo 5 y que sobre todo marca una diferencia muy clara en ese sacrificio de la gula respecto del 7 conservación o del 7 sexual. Si nos vamos a la parte alta del eneagrama y nos encontramos con la triada de la acción, en el eneatipo 8 no hay claramente un contraeneatipo, lo mismo que tampoco lo hay en el 9. ¿Que podrían ser los sociales? Sí, quizás, tanto en el 8 como en el 9, pero no es tan claro como en otros eneatipos. Mientras tanto, en el 1, como decíamos, hay una clara diferencia entre el 1 conservación, el 1 sexual y el 1 social. Pero ¿cuál es el contranúmero? Ahí, como decimos, en nuestra opinión, sigue siendo el candidato el 1 sexual. ¿Por qué? Porque el 1 es ira, pero es ira reprimida. Y aquí no vamos a entrar en esto, pero hay otro tema muy chulo, ¿no? Como el segundo apellido de las pasiones de los eneatipos a veces es tan importante como el primero. Es decir, si hablamos de avaricia, primer apellido, no nos podemos quedar ahí, porque el 5 podría parecer avaricia. ¿Será la codicia? ¿Será que quiere muchas cosas? No, avaricia de sí mismo. Ah, ahora lo entiendo. Si nos vamos con el 9, la pereza. ¿La pereza? Ah, sí, seguro. Entonces son gente que no hace nada, gente que se tumba en el sofá. Ah, no, es la pereza de sí mismo. Ah, joder, una pereza psicoespiritual, un olvido de sí. Ah, desde ahí lo entendemos, que le cuesta conectar consigo mismo. Sí, eso no es pereza, o es una pereza muy particular, una pereza con primer apellido y con segundo apellido. Mientras tanto, en el eneatipo 1 nos encontramos con la ira o ira reprimida. Bueno, ahí lo dejamos como pregunta al aire. Y ya por abrir un tercer melón, nos planteamos qué pasa si miramos los subtipos y vemos sus relaciones entre sí. Es decir, cuando vemos un eneatipo 3, normalmente decimos, vale, el 3 baila entre el 6 y baila entre el 9. Es decir, tiene una relación directa con dos eneatipos, como lo tienen todos. Pero es lo mismo la relación que tiene un 3 social con el 9 y con el 6 que la que tiene un 3 conservación. En nuestra opinión, claramente no. Es decir, un 3 conservación se va a ir claramente al eneatipo 6. De hecho, estamos en la seguridad. El 3 conservación es el 3 hacedor que busca la seguridad. ¿Y quién es el eneatipo que más seguridad busca? El 6. Con lo cual va a tener una tendencia muy clara hacia irse hacia este eneatipo. Mientras tanto, el 3 subtipo sexual
que veíamos que está en la complacencia, se irá mucho ¿a cuál? Al 9. ¿Por qué? Porque el 9 está en la confluencia, y de la complacencia a la confluencia seguramente solo hay un paso. Mientras tanto, el eneatipo 3, subtipo social, podrá irse obviamente al 9 y podrá irse obviamente al 6, pero tendrá menos tendencia. Esto lo vemos con bastante claridad. Ponemos el otro ejemplo, que ya adelantábamos un poquito, con el eneatipo 7. Mientras un 7 sexual y un 7 conservación, en un momento dado, obviamente, se pueden ir al 1 o se pueden ir al 5, tendrán una tendencia, digamos, moderada. Mientras tanto, un 7 subtipo social, estas personas que sacrifican su gula y son los niños buenos del eneagrama y tienen una conciencia muy grande y una espiritualidad gigante y de alguna forma se muestran con una búsqueda de reconocimiento en ese sentido, que eso no le pasa tanto a un 7 conservación, a un 7 sexual, su tendencia a irse al 1, a esta cosa de valores únicos, de valores universales, de buscar la verdad, o la tendencia menos histriónica que los otros 7 de irse a un eneatipo 5, un poquito más introvertido, va a estar muy clara. Y de repente aquí vemos que hay unos bailes diferentes entre los subtipos, y así podríamos seguir con el resto de eneatipos. Y si te ha gustado estas dos pequeñas relaciones y ves que por aquí hay un caminito a seguir, en otros vídeos iremos profundizando en todo esto y mucho más. Así que no olvides darle a la campanita, suscribirte a nuestro canal, y cualquier duda, comentario o sugerencia, como siempre, será bienvenida. Un abrazo, chao.